Unos segundos para darle gracias al Señor. En tu mente, en tu corazón, el haber ocupado nuestro lugar, el haber darnos vida y vida en abundancia, al estar con nosotros en las tribulaciones, al no desecharnos cuando nosotros pensábamos que ya no podíamos más, al darnos la oportunidad de volver a empezar todos los días con Él. ¿Cuántas cosas podríamos agradecerle al Señor? Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir en familia, de recordar tu muerte, de recordar que tenemos vida en ti, que no nos tocó lo que nos correspondía, sino que nos tocó la gracia. Y esa gracia fue pagada por tu presencia, por tu poder, por ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. No solamente eso, sino que nos hiciste parte de tu reino, nos hiciste parte de tu familia, nos hiciste, Señor, reyes y sacerdotes cuando el mundo no nos tenía en cuenta, cuando muchos nos han despreciado, cuando otros nos han menospreciado. Señor, fuimos honorables ante tus ojos. Y Padre, ¿cómo podremos devolver ese amor sino en decirte te necesitamos, Jesús? Te necesitamos, Espíritu Santo, para que crezcas en nosotros, Señor, para que nos fortalezcas, para que nos ministres y hagas transformaciones eternas en nuestro corazón, Señor. Que podamos ser el reflejo de tu amor, Señor, que muchas veces flaqueamos, Señor, pero todos los días podemos volver a empezar. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Hermanos, ¿cómo hablar de temas que a veces pasan en nuestra mente solamente? ¿Cómo hablar de situaciones que, aunque esté alguien sentado al lado, no se entera porque solamente ocurre en nuestra mente? Ahí creo que lo clarifiqué. Es algo natural y que siempre hacemos, por lo menos yo con el primero que hablo es conmigo mismo. Y normalmente las conversaciones internas son debidas a estímulos externos, situaciones que pasaron, enfermedades, problemas, algo que está ocurriendo y que estamos buscando solución y que está en nuestra mente vuelta y vuelta. Y muchas veces esa calidad de conversación no es la adecuada, porque normalmente profundizamos más de lo que es el problema. Y otras veces, en el mejor de los casos, decimos, bueno, todo va a estar bien. Ese sería el mejor de los casos. Pero no siempre ocurre así. Y Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Qué autoridad que tenía. Pablo, que en este caso le estaba escribiendo a los filipenses, una iglesia que él había fundado, que pasaba por un montón de dificultades, muchísimas. Y Pablo estaba preso. Y vamos a profundizar en el carácter de Pablo en esta carta. Por ejemplo, en Filipenses 1:20, vamos a Filipenses 3:1. Él le dice así, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Qué espíritu de padre que tenía Pablo, ¿no? Él no le molestaba repetirlo y él decía, por lo demás, hermanos, gozados en el Señor siempre. Y el epicentro de la carta de los filipenses es, alégrense, gócense en el Señor. Pero vamos a ver que en el capítulo 3, él lo dice, pero en el capítulo 1, de 1:20, Pablo está afrontando una sentencia de muerte. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con la confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Así arranca él, ¿no? Él ya tenía la sentencia de muerte. Dice, Cristo se puede glorificar en mi vida. Me puede salvar, me puede dar vida o me puede morir. En cualquiera de las dos, Él se va a glorificar. ¿Por qué decía esto? Recordemos que él mismo escribió, ¿qué me separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, angustia, desnudez, espada. Nada lo podía separar del amor. Entonces, para él,
él decía, yo ya estoy destinado para morir, pero Cristo se puede glorificar para vida. Entonces, una persona que estaba ya con una sentencia de muerte estaba escribiendo en el capítulo 3, verso 1, alégrense siempre en el Señor. Y dice, Pablo tenía sobre sí una sentencia de muerte. Estaba a punto de ejecutarse, sin embargo, él decía, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Algo que podemos resumir al leer esta carta y antes de que él escribiera, gócense siempre en el Señor. Él estaba prisionero, extrañaba a sus hijos espirituales, porque él le escribía y le decía, ¿cómo me gustaría estar con ustedes? Y deseo estar con ustedes. Algunos predicaban a Cristo y lo hacían solamente para molestarlo a él, porque no lo hacían con el mismo corazón. Y había luchas espirituales en eso, aunque él decía, bueno, que prediquen como quieran, total, por lo menos están hablando de Cristo. Miren qué corazón que tenía, ¿no? A veces a nosotros nos molesta ese hermano que está hablando del Señor y por ahí baja y es otra cosa. Pero él decía, Pablo decía, bueno, por lo menos está predicando a Cristo. Me quiere hacer daño, pero él lo está haciendo bien. Él estaba intimidado, inseguro, con miedo, y él alentaba a los hermanos a que si estaban intimidados, que siguieran adelante. Tenía una resistencia espiritual. ¿Cuántos saben de que cuando somos hijos de Dios hay resistencia espiritual? Me refiero al enemigo. Cuando uno quiere crecer, cuando uno quiere avanzar en el Evangelio, siempre va a haber, porque ya no somos del mismo bando. Alguien a veces ha pensado de que, bueno, Dios me protege, sí, pero estamos en guerra. Y la guerra espiritual se siente. Y Pablo la sentía. Le dolía la división dentro de la congregación. Eso acá no pasa, acá resolvemos las cosas sanamente. Pero ahí en Filipo habían dos hermanas que estaban peleadas. Y habían militado con él, llevando el evangelio adelante. Y eso también a él le dolía. Porque en otro tiempo le decía, estuvieron conmigo predicando el mismo evangelio y hoy están enemistadas. ¿Cómo puede ser? Y estaba triste, hermano. Pero Pablo decía, ¿me ponés el 3:1, Dara, por favor? Alégrense siempre. Esa era la condición de Pablo antes de llegar al capítulo 3. Todo eso lo dice en el capítulo 1, capítulo 2. ¿Y la vida cristiana es siempre feliz? No, no es siempre feliz. Hay tristeza, hay prisiones, hay desánimo, hay situaciones que no podemos resolver. Estamos intimidados, estamos con miedo, estamos inseguros, estamos tristes. Pero Pablo decía, en esa condición, alégrense siempre. Siempre estén contentos. Todo está dado. Todo esto, como decía hasta recién, está hasta el capítulo 3. Y Pablo decía algo muy lindo. Déjenmelo encontrarlo. Capítulo 3, verso 4. Y esto es para todos los que creemos que solo podemos. A ver si me ayuda. Gracias, Dala. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, en mí mismo, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire qué autoridad que tenía. El 5. Circuncidado el 8º día, y está hablando de haber guardado toda la ley de Israel, ¿no? Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, no era ninguna cruza, él era puro, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, o sea que había cumplido la ley al pie de la letra. El 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, o sea, esa es la vieja vida de él. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, ¿no? En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. El 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he tenido por pérdida por amor a Cristo. Él decía, yo puedo gloriarme de mí mismo, tengo con qué, pero es pérdida. Porque hoy que conozco a Cristo, es el que me sostiene. Porque dice el verso 3:1, ¿qué dice, hermano? Gozado en el Señor. Gozado en el Señor. Y a veces, él decía esto, ¿no?
O sea, me está pasando todo esto y quizás algo de todo esto te está pasando a vos y me está pasando a mí. Y la receta de Pablo era gozate en el Señor. Porque en la vida o en la muerte Él se va a glorificar. Capítulo 3, Él dice algo muy hermoso. Dice el verso 3:12, Dara, por favor. No que lo haya alcanzado. O sea, miren, Él estaba diciendo, yo no es que ya alcancé todo lo que deseo, ni que ya sea perfecto, ¿no? ¿Cuántos perfectos hay aquí? Gloria al Señor. Cuando estemos perfectos vamos a estar con Él. Sino que prosigo por ver si logro asir, tomar aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo estaba diciendo, yo quiero alcanzar el motivo por el cual Cristo me llamó. Yo quiero tomar lo que Cristo preparó para mí, por lo cual Él me llamó. Y yo te pregunto, ¿para qué te llamó Cristo a su reino? Pablo lo tenía muy claro, a qué lo había llamado. Porque a veces batallamos la vida cristiana, pero sin saber lo que tenemos que hacer o para qué vamos. Dios te llamó con un propósito, con un llamado especial. Lo que tiene que hacer Germán no lo puedo hacer yo, lo que tiene que hacer Romy no lo puede hacer otro, sino ella. Cada uno tiene una asignación específica. Y a veces caminamos en el Señor, pero sin saber hacia dónde vamos. Y en esta semana, cuando te sientas triste, ¿qué te vas a acordar? Filipenses 3:1. Alegrate en el Señor. Gozate en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gozate en el Señor. Si te sentís en prisión, gozate en el Señor. Si te sentís inseguro, gozate en el Señor. Dice, hermanos, el 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y parémonos acá. ¿Qué me tengo que olvidar? Me tengo que olvidar, como él decía, me olvido de atrás. Yo no importa si soy hebreo de hebreo. Ya no importa si soy irreprensible ante la ley. Porque eso quedó atrás, eso no servía. Mi vieja manera de vivir, mi vieja manera de pensar, ya no tiene nada que ver con la vida que tengo hoy. Entonces ya lo dejo atrás y empiezo a aprender a caminar de nuevo en Cristo Jesús. Por eso me olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante. Dice el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos míos, el versículo 4, capítulo 4, 4:4. Este también, acuérdense, 3:1, 4:4. Es fácil. Cuando te sientas desanimado. 3:1, 4:4. Regocijado en el Señor siempre. Otra vez digo regocijado. Alégrense. Porque lo que están pasando hoy no es nada con lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Dice, en el capítulo 4:4 vemos otra vez. Estés siempre llenos de alegría en el Señor. Y lo repito, alégrense, lo dice en otra versión. Es un desafío, ¿no? A no estar siendo manipulados o manejados por las emociones, por nuestros pensamientos, por las situaciones que creamos en nuestra mente y nunca están pasando, porque eso también pasa. Y dice el verso 10, el capítulo 4, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que estaba descuidado, estaba solo. ¿Cuál era la situación de él? ¿No? ¿Cuánto nos hemos sentido solos? Descuidados, desprotegidos. Y Pablo decía, haya revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Yo sé que en ustedes estaba el querer, pero no lo podían hacer, dice Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Cómo nos cuesta, no? Contentarnos cualquier sea nuestra situación. Nos cuesta. Porque no es que estemos pasando hambre, pero a lo mejor no estamos donde quisiéramos estar.
o que tuviéramos en la mesa el plato que quisiéramos tener, o la vestimenta, o la situación económica, o la situación espiritual, almática, o estar acompañado de quien quisiéramos estar. Y Pablo dice, yo he aprendido a través de gozarme y alegrarme en el Señor a pasar cualquier situación. Y dice el verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y muchas veces no nos queremos dejar enseñar por las situaciones. Queremos que la situación sea como nosotros queremos que sea. Pero Dios a través de las situaciones nos está enseñando. Y dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el verso 13, tan conocido y tan nombrado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice el verso 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Tremendo, Pablo. Él alienta a los demás a alegrarse en todo tiempo. Está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero está reconociendo cuánta falta le hacía esa ayuda que estaba recibiendo económica por su tribulación que estaba pasando. Entonces, cuando leemos la carta de Pablo, estamos también interpretando cuál era la situación real de él. Sin embargo, por todo lo dicho, de esto él decía, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y hay una clave para esto. Para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él podía decir, estar en prisión y decir, todo lo puedo en Él que me fortalece. A mí no me gusta estar en este lugar, pero Él tiene fuerzas para mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estoy extrañando a alguien, cuando no tengo la comunión que debería tener. A veces la familia, los amigos, aún entre esposos, porque Él me fortalece. Puedo estar en temor, pero el temor está en mí, no en Él. En Él no hay temor. Entonces por eso todo lo puedo en Él que me fortalece y la vida de Él está en mí. Dice el capítulo 2, 20. Esta era la clave de que Él había entendido. Creo que me confundí acá. No, no es ese. Quieren agregar a un capítulo 2, 25. Vamos a agregar una situación más. ¿Quieren? ¿Les parece? Porque ¿alguien se está sintiendo reflejado en lo que sentía Pablo? Bueno, si hay uno que se refleja, valió la pena la palabra. Dice 25. Dice, mas tuve por necesario enviarlo a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. El 26, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque había oído de que habían enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Y esta es la vida de Pablo. Una vida muy dura, pero en él había otro espíritu. Él decía, el capítulo 3, 20, este es el que quería decir. El 3.1, ¿qué decía? Gozaos en el Señor. Y el 4.4, alegraos en el Señor. Manténganse alegres. Luchen contra sus situaciones, luchen contra sus pensamientos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos.
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No somos de este mundo, estamos de paso. No nos manejamos por las leyes de este mundo, sino que nuestras leyes son espirituales. Nuestras tribulaciones en la tierra son reales. Pero él pasaba hambre y se acordaba de que su hermano mayor, Jesucristo, también había pasado hambre en el desierto. Cuando el diablo lo tienta, le dice, si tenés hambre, decile a estas piedras que se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, le dijo el Señor. El Señor también estuvo tentado a adorarlo al diablo. El Señor también estuvo tentado a no a que su identidad fuera deshecha. Sin embargo, Pablo decía, yo me gozo por haber cumplido con él sus tribulaciones. Entonces, si hoy en día hay pensamientos de derrota, todo lo puedo en él que me fortalece. Yo me puedo sentir derrotado, pero él no está derrotado, él está victorioso. Él ya venció. Yo puedo estar angustiado, pero él no está angustiado. Él está sentado a la diestra del Padre y en Él yo tengo victoria. Por eso todo lo puedo en Él que me fortalece. Yo puedo estar en tristeza y sobre tristeza, pero en Él hay gozo, hay paz. Hermanos, gozaos en el Señor. No me es gravoso decirlo una y otra vez, decía Pablo. Él estaba desde una prisión alentando a otros. No confiaba en sí mismo, sino confiaba en que no era ciudadano de esta tierra, sino que era ciudadano de los cielos. Pablo lo miraba a Cristo resucitado y lo veía en su gloria. Y él decía, todo lo que él tiene me pertenece por herencia. Lo que hoy me pasa es pasajero, va a pasar. Lo que hoy te está pasando va a pasar. Lo que hoy estás sufriendo va a pasar. Pero lo que nos espera es la gloria eterna con Él. Lo que nos espera es vernos a Cristo resucitado y ver nuestro cuerpo glorificado a la sustancia de Él. No solamente seremos como un pasaje, peregrinamos por esta tierra, sino que Cristo nos está esperando. Y yo te invito a que pienses en esto. 4:6, Dara, por favor. Hay mucho para hablar, está lleno dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. ¿Saben cuál es la acción de gracia? Alégrate por lo que va a venir. En otra versión dice, no te preocupes por nada, sino ora por todo. Dejemos la preocupación, porque todo lo que a Pablo le estaba pasando, a nosotros nos pasa. Dejemos de lado eso, alegrémonos en el Señor y eso va a ser una acción de gracias delante de Él. ¿No sabes cómo agradecerle? Señor, me voy a alegrar. Y en vez de estar angustiado, te pongo en tus manos lo que me angustia. En vez de estar triste, te pongo en tus manos lo que me pone triste. ¿Sabes por qué? Porque no soy de esta tierra, sino que soy ciudadano del cielo. ¿Y sabes por qué otra buena noticia? Porque en Él todo lo puedo. En Él todo lo puedo. En Él todo lo puedo. ¿Qué es lo que te está pasando? En Él todo lo puedo. En Él todo lo puedo. En Él todo lo puedo. ¿Te sentís derrotado? Él no está derrotado. Por eso no es en las fuerzas ni en la carne. Pablo lo sabía bien. Yo puedo confiar en mí, en mi carne, en mi capacidad, pero me desvanezco ante toda esta situación. Por eso, en Él todo lo puedo. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar al Señor. Esto es una pequeña reflexión. Es muy, muy pequeña, pero que te haga pensar cómo estás afrontando el cómo te sentís. ¿Lo estás afrontando en tus fuerzas? ¿Estás siendo vencedor o estás siendo vencido? Y hay dos respuestas de Pablo. Alegrate en el Señor, porque en Él todo lo podemos. Situaciones familiares, en Él todo lo puedo. En Él todo lo puedo. En Él todo lo puedo. Cerrá tus ojos por un instante.
Pensá que te está inquietando. Quizás amargamente lo que te quita el apetito o no te deja dormir. O te quita la alegría de vivir. En Él todo lo puedo. ¿Qué es lo que tu mente te dice constantemente? Señor, gracias porque en la vida de Pablo vemos que la vida cristiana no es fácil. No estamos exentos de prisiones, de privaciones, de escasez, de lucha. Señor, de ver injusticias, de haber sembrado en tu reino y que después las cosas no sean como tienen que ser. Evodia y Sinti, que habían trabajado con Pablo, ya estaban peleadas. Después de haber escuchado la verdad, de haber predicado, de haber llevado el evangelio adelante, había una iglesia dividida. Pablo le dice, sean de un mismo sentir. Señor, que podamos aprender a gozarnos en ti, Señor, cualquier sea nuestra situación. Cualquier sea nuestra situación, porque en la cruz ya lo hiciste todo. Consumado es. Ya venciste, Señor. Pasaste el menosprecio, pasaste la soledad, pasaste, Señor, las tentaciones, el hambre, los desprecios, Señor, las tristezas. Y como vos venciste, Señor, en vos está la autoridad. En Cristo lo podemos. En su fuerza lo podemos. Y es tiempo de que como iglesia le hablemos a nuestra mente y que te calles. Que te calles de negatividad, que te calles de queja, que te calles de crítica, que te dejes de acusar, de que te dejes de sentirte fracasado, porque en Cristo todo lo podemos. Y por eso me alegro porque Él abrió el camino. Él abrió el camino donde tengo que caminar. Tengo que volver a la senda donde Él trazó. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por marcar, Señor, en nuestro corazón tu Espíritu Santo. Ese fuego de que aún sigues hablando y obrando en nuestra vida. Señor, que podamos acallar nuestra mente y nuestra alma en el nombre de Jesús. Y que tu palabra sea respuesta a nuestra alma, a cada pensamiento que está desordenado, a cada pensamiento que no es el correcto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 3:1, me alegraré. Filipenses 4:4, me alegraré en gran manera y no dejaré de alegrarme, porque tú estás conmigo, porque tú somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20, no somos de aquí, somos de los cielos y nos regimos por las reglas de los cielos. Hablamos lo que en los cielos se habla, creemos lo que en los cielos está pasando y creemos que hay bendiciones que sobre y abundan sobre cada uno de nosotros. Todo lo que nos faltan será suplido bajo la gracia del Señor Jesús, conforme a su propósito en gloria por cada uno de nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que renueva mi mente. Todo lo puedo en Cristo que renueva la presencia del Espíritu Santo en mí. Todo lo puedo en Cristo que derrama más unción sobre mi vida, más santidad, más conexión con Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos al Señor por un instante.